Hola, esta es una nueva entrega de los videos relacionados con el proyecto de nuestro curso. En esta ocasión quiero hablarles sobre el mapa de actores que es fundamental para la entrega 2 del proyecto. Eh, Simplemente como introducción, este mapa de actores se basa en el modelo de Mitchell, Eagle y Wood, se llama Hacia una teoría de la identificación de stakeholders y su relevancia, definir el principio de quién y qué realmente importa. Entonces, este es un paper muy interesante porque lo que busca es plantear cómo se logra identificar los grupos de interés alrededor de una política pública o alrededor de una temática y clasificarlos según los criterios que ya vamos a ver. Es muy utilizado también en el mundo corporativo para desarrollar estrategias de relacionamiento y quiero utilizar esta herramienta en el curso porque siento que es un modelo bastante aplicado, porque permite aclarar los actores, permite como ponerles nombre y apellido, y esa clasificación me parece muy importante. Reconozco que es un modelo que se puede sentir arbitrario o simplista, que digamos las definiciones que trae son bastante amplias, entonces poder casarse con una calificación que ya van a ver en el modelo, eso puede ser chocante, pero digamos para efectos analíticos me parece potente y esa misma simplicidad creo que nos ayuda también a coger un tema muy profundo y tratar de destilarlo y decantarlo un poquito. En esto, digamos, cuando los temas son mucho más avanzados, claramente las profesiones de las ciencias sociales, los antropólogos, los sociólogos, eh, los psicólogos, claramente tienen una visión mucho más amplia, traen otras herramientas y tenerlos en estos equipos multidisciplinarios para formular políticas públicas siempre puede ser de gran utilidad. Por ahora usamos esta herramienta y la ponemos también a consideración de ustedes como una herramienta experimental. Eh, Como un recordatorio, nuevamente estamos construyendo nuestro proyecto por partecitas. Entonces la entrega uno hablaba de la definición del problema y las alternativas y se basa en el paper de Bardach de The Eightfold Path, donde plantea esos 8 pasos para el análisis de política pública. Recuerden que solamente estamos viendo los pasos de definición del problema y de planteamiento de alternativas de solución. No continuamos en esa ruta del análisis de política pública. Simplemente a esa definición del problema de alternativas le sumamos para efectos analíticos el mapa de actores, que es la entrega 2, le sumamos un diagnóstico del proceso colaborativo y después pegamos todo en una entrega final, que es una estrategia de colaboración. Pongo ahí si aplica porque claramente podemos llegar a toda esta evaluación de que el proceso colaborativo no es la herramienta más efectiva. Entonces, en ese memorando tendremos que plantear las razones y cuáles son las alternativas, etcétera. Les va a permitir reflexionar sobre todo lo que hayan estudiado. Solamente una anotación final sobre esto. En la sesión presencial salía un debate de si dentro de la definición del problema mezclábamos de una vez el diagnóstico del proceso colaborativo y los actores, y lo que acordamos en esa sesión o lo que creo es más recomendable es para efectos analíticos nuevamente mantener esta división entre comillas entre la definición del problema y las alternativas y el mapa de actores y el diagnóstico del proceso colaborativo. Claramente seguimos trabajando sobre un problema que ya definimos, pero por aparte vamos a analizar unos actores con esta herramienta, por aparte vamos a mirar cómo está el proceso colaborativo con unos elementos de un modelo que también les vamos a proponer y después pegamos todo en el memorando final. Eh, Unos conceptos clave de este mapa de actores. Hay una definición central que es el poder.
y la definimos aquí como la facultad de imponer a otros su voluntad o la habilidad para generar una reacción en otros. Obviamente hay mil definiciones más de poder, pero esta es la que usa esta herramienta. Está el criterio de aceptación o legitimidad y hace referencia a las acciones de un grupo que son deseables, adecuadas o apropiadas dentro de un sistema social de normas, valores y creencias. Y la definición de urgencia, que hace referencia a la sensibilidad de los grupos de interés ante los retrasos de atención de sus exigencias y la importancia que dicho grupo conceda a la relación, es decir, que tanto yo salgo corriendo en caso de que ocurra algo con ese grupo de interés. Estos tres son conceptos clave que utiliza esta herramienta para la clasificación inicial de los grupos de interés y ya después con base en la mezcla de estos tres hay una categorización de los grupos que ya vamos a ver aquí a continuación. Entonces, cada uno de estos círculos de este diagrama de Venn habla de la urgencia, el poder y de la legitimidad. Aquí entonces en las intersecciones encontramos unas categorías de grupos de interés o de stakeholders. Entonces hay un grupo que es el de los latentes. Ese grupo de los latentes incluye a los adormecidos, a los discrecionales y a los exigentes. Entonces voy a describir cada uno. Los adormecidos son los que su interés más inmediato es adquirir un segundo atributo, o sea, quisieran simplemente tener algo más en la intersección, es decir, o tener algo más de legitimidad o tener algo más de poder. Esos están por aquí, solamente tienen una categoría. Los discrecionales son aquellos cuya relación con la organización, con el proyecto, con la política pública, se mueven en un ámbito filantrópico, no cuentan con poder ni demandas urgentes por satisfacer, perdón aquí los errores de ortografía. Eh, entonces, digamos, los discrecionales están por acá, normalmente no tienen ningún atributo, y los exigentes poseen una demanda planteada, pero no tienen la fuerza suficiente ni el reconocimiento social a su demanda, es decir, tienen la urgencia, pero no tienen el poder ni la legitimidad y están por acá. En el caso de los expectantes, ya ahí es donde se empiezan a combinar categorías. Esto lo van a ver más claramente en la herramienta. Entonces, los dominantes son aquellos cuyas intereses, expectativas y demandas de personas o grupos son importantes para la organización. Los críticos, sus demandas carecen de legitimidad, pero pueden ser impuestas mediante el uso del poder o la fuerza, incluso bajo la coerción. Y los dependientes no tienen poder, se hacen dependientes de otros grupos de interés, pueden configurar alianzas para lograr que sus demandas sean atendidas por la organización. Fíjense que esos son los que ya están aquí en las intersecciones de dos categorías. Los llamamos, digamos, no críticos, no peligrosos, sino críticos, dominantes o dependientes que están por aquí en estas. Y por último están los definitivos, que pasan a ser un grupo de interés prioritario para la organización, proyecto, etcétera, y exigirán la satisfacción de sus demandas a la mayor brevedad. Combinan los criterios de poder, combinan los criterios de legitimidad y combina el criterio de urgencia. Entonces, este modelo que estamos planteando lo que nos invita es a clasificar en esas tres categorías a los grupos de interés, ver qué atributos comparten y ver en esas conexiones cómo los podemos clasificar. Claramente la implicación a partir de esto es los podemos categorizar y podemos desarrollar unas acciones para conducir el relacionamiento con esos grupos de interés. Nuevamente recuerden que estos son procesos mucho más, los procesos colaborativos son procesos horizontales, son procesos donde no existe, digamos, la verticalidad o la jerarquía, donde hay unos procesos de construcción de confianza. Entonces, claramente los planes de acción tendrán que estar en sintonía con eso. Aquí no hay una orden vertical que pueda decir bloquee o
haga tal cosa sobre ese grupo, sino que se basa mucho en la construcción de confianza, el diálogo, etcétera. Voy a ir entonces rápidamente a la herramienta para que ustedes la tengan en su radar. Entonces, nuevamente esta herramienta aquí aclara los tres conceptos que hemos visto. En el segundo punto, entonces, solicita una clasificación de cada uno de los grupos de interés. Aquí simplemente estoy tomando los grupos típicamente de una organización privada, pero entonces estos son los grupos que ustedes van a identificar, donde están, puede ser la comunidad, puede ser específicamente dos, tres comunidades, las que sean, que estén alrededor de la política pública, puede ser el grupo de los activistas en pro de la bicicleta, pueden estar, por ejemplo, las organizaciones sin ánimo de lucro alrededor del agua en La Guajira, puede estar la administración local. Recuerden que en esto su postura, como lo planteábamos en el proyecto, digamos en la configuración inicial del proyecto, la postura de ustedes en esto es que ustedes son unos asesores de un tomador de decisión, un ministro, un secretario distrital. Ustedes deciden cuál es la postura desde la que están parados y ahí entonces desde esa postura es que deben ver a los actores. Y aquí lo que esto invita entonces a clasificarlos 1 o 2 o 3, donde 3 es alto, 2 es medio y 1 es bajo en términos de poder, aceptación y urgencia. Eso inmediatamente va a clasificar a esos grupos por acá. Ahí digamos hay unas formulitas de Excel con las que ustedes pueden jugar si encuentran alguna equivocación o si creen que se puede mejorar algo, pero simplemente al ir metiendo ustedes los números acá, pues eso se va a ver reflejado en estos cuadros de la derecha. Y el tercer tema entonces es la clasificación. Nuevamente eso va a ser el barrido automáticamente de cuál es la clasificación de los grupos, qué atributos comparten y nuevamente aquí está lo que veíamos de la intersección entre poder, aceptación y urgencia y cómo quedan clasificados los grupos. Aquí digamos estaría entonces si el grupo 1 queda con varios atributos, entonces queda como un grupo definitivo. En este caso, por ejemplo, las comunidades quedan como un grupo dependiente porque está mezclando dos atributos. En este caso, la dependencia es la conexión entre aceptación y urgencia, etcétera. Esto entonces a la final les permite a ustedes un mapa completo de los actores, les permite categorizarlos según esas herramientas y les permite a ustedes indicar cuáles son como unas conclusiones a partir de ese ejercicio. Eh, Porfa tengan cuidado con el Excel que no, pues tiene unas fórmulas, echando una mirada, si encuentran un error lo miramos, nosotros le pegamos varias pasadas. Porfa sean muy cuidadosos con digamos, estas categorías, le pueden aquí cambiar los nombres, etcétera, aquí pueden añadir un par más, no quiere decir que tengan que encontrar 12 exactamente, pueden añadir unas, pero tengan cuidado entonces de revisar las fórmulas para que no vaya a tener un problema. Este análisis lo deben publicar ya en su versión, digamos, en su versión trabajada y lo que hacen es colgar un documento también donde una o dos páginas, voy a ampliarlo un poquito a lo que habíamos previsto inicialmente, una o dos páginas donde hagan el análisis de esto. Recuerden la estructura argumentativa, no se vayan a dispersar mucho, entonces como accionistas, bla, 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 y comunidades, bla, 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 sino el documento nuevamente tiene que tener una tesis y un hilo argumentativo. Eh, estará por verse cómo lo ordenan ustedes, pero recuerden todas las recomendaciones de que sea un texto con unos subtítulos, con unas frases cortas, con unos párrafos cortos, con la estructura argumentativa de una tesis, una evidencia que soporta una tesis y una garantía que conecta la evidencia con la tesis central. Eh, Traten de armar una historia a partir de este mapa de actores, digamos, de cuál es el estatus de esa política pública y los actores que la rodean. Y eso después, recuerden, se va a conectar con un diagnóstico del proceso colaborativo
y al final lo vamos a pegar todo, el análisis, las alternativas de solución, el mapa de actores, el proceso colaborativo en una estrategia de colaboración. Hacia allá vamos entonces. Les agradezco mucho la atención, espero este video sea de utilidad y si tienen alguna pregunta, por favor, nos la hacen saber a través de un foro.